Pero bueno, comentaba antes de que se conectaran que el próximo mes la idea es, vamos a ver en qué modalidad, presencial, híbrida o Zoom, hacer un balance a 20 años del 11 de septiembre, del atentado de las Torres Gemelas. Que me parece que vamos a estar justo la semana anterior, así que hacer un balance de cómo cambió el mundo en estos 20 años, que no nos va a alcanzar 1 hora y pico, pero bueno, vamos a hacer lo posible por hacer una síntesis sobre el tema. Así que bueno. ¿Todo bien, Lina? Sí, no escuchaba nada y pensé que... No, estábamos en había silencio. Estábamos en silencio, esperando un poquito a ver si se suman nuevos oyentes a la charla. El día está muy lindo, algunos habrán salido a pasear también. Sí, sí. Bueno, si les parece, vamos empezando a charlar un poquito y después se irán sumando algunos más. Bueno, después se irán sumando yo porque esta incomodidad que genera la puntualidad en el Zoom a mí me pone así como, es distinto, cuando estábamos allá, bueno, arrancábamos 3:15, pues nos quedábamos de charla, preparábamos el mate. Vamos a ver si en septiembre tenemos la posibilidad de encontrarnos allá, pero mientras tanto seguimos en esto de la virtualidad y del Zoom, que nos cansó, pero también nos permite estar comunicados a la distancia, como Daniel que nos está siguiendo desde España, así que si no tuviéramos el Zoom no podría estar en esta charla. O tantos otros que se han conectado desde otras ciudades. Incluso, bueno, justamente que no me pude comunicar todavía, me llegaba una consulta para participar de mi curso de los miércoles de una chica de Perú, ¿no? O sea, cómo uno puede romper barreras nacionales incluso para talleres o para... Por eso digo esto de la virtualidad en algún punto se va a quedar para facilitar esas cosas. Ha facilitado la comunicación transnacional en el ámbito académico muchísimo. Seminarios con docentes de distintos países, seminarios virtuales que antes hubieran sido imposibles o que se dan en algún congreso
una vez cada tanto, y lo que pasa es que cuando es todo virtual obviamente nos cansa, pero en esto de hibridar o mezclar seguramente algo de virtualidad nos va a quedar para facilitar esta comunicación. Pero bueno, el tema que nos trae hoy, por el cual todos se han conectado, es el del terrorismo en África, un tema que a mí particularmente me atrae mucho. Primero porque África como continente es es el continente que quizá del que menos se habla mediáticamente, o se habla en cuestiones muy puntuales, con mucho desconocimiento, con mucha estigmatización también, y no sé, va hacia las causas profundas de las problemáticas que viven los países, y quizás el tema del terrorismo en África también ha quedado invisibilizado, porque se lo confunde o se tiende a confundir con los hechos de violencia que antiguamente azotaban al África, con conflictos internos, con conflictos étnicos, y se trata de un fenómeno diferente. Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, terrorismo. Definir el terrorismo ya es una tarea muy difícil, porque si bien hay una definición de las Naciones Unidas que se adoptó en la Convención sobre la financiación del terrorismo allá por 1999, y que entra en vigor recién en 2002, justamente después del atentado a las Torres Gemelas, la definición es muy vaga y muy amplia y habla de cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Es decir, atacar a civiles, infundir el terror y buscar que algún gobierno u organización realice algún acto o no lo realice. Y esto nos deja un campo de acción bastante vago, en el cual algunas organizaciones son denominadas como terroristas y otras no. Y esto depende, ¿me escuchan? Hola. Hola. ¿O se le cortó? Ahí está. Hola. Sí, ahora se te escucha, Melissa, sí. ¿Ahora se escucha? Me quedé sin conexión. Sí, sí. Sí, viste que sí nos dimos cuenta. Bueno, ¿qué Sí, pasó sí, con Meli? los vi a todos congelados y después se me reinició. Y se me fueron Laura y... Bueno, ahí volverán. Bueno, retomo de donde estaba. Creo que estaba en la definición de terrorismo, que decía que era Sí. muy amplia y muy vaga, y que da lugar un poco esta vaguedad de la definición a que se defina o no como terrorista un grupo de acuerdo a los intereses de determinados estados. Entonces, esto ya es un problema, el hecho de que la definición de terrorismo no sea lo suficientemente concreta o que sea tan complejo dirimir qué es y qué no es o qué no se considera terrorismo. Pero por otro lado, particularmente, decíamos en el caso de África, África tiene una historia de conflictos violentos, esto es real, una historia de conflictos violentos que en realidad inician de alguna manera en lo más contemporáneo con lo que van a ser las luchas de autodeterminación nacional. Estas luchas por la independencia que derivan en muchos de los casos en guerras, en conflictos, pero que tenían como objetivo la liberación, la independencia del Estado, estos movimientos de liberación nacional que hemos visto en tantos países africanos. Luego de las independencias, vamos a ver que se van a dar conflictos internos, que todavía existen conflictos de este tipo en algunos estados, pero que tenían un corte más bien étnico en algunos casos y en otros de disputa por el poder. Es decir, quién se quedaba con el poder del Estado y eventualmente también con el poder sobre los recursos naturales, sobre todo en aquellos países ricos en recursos naturales, y se daban enfrentamientos entre sectores distintos, en guerras más bien de guerrillas,
con algunos apoyos internacionales a veces también, pero eran conflictos internos por la lucha por el poder y que a veces tenían algún componente étnico que es resultado de lo que fue la fijación de las fronteras por parte de Europa, que no respetó muchas de las divisiones étnicas que estos pueblos tenían. Entonces generaron conflictos o por la marcación de las fronteras o en algunos casos también porque durante la colonización ellos, esta idea del divide y reinarás, se apoyaron más en algún pueblo que en otro, privilegiaron a algún pueblo por sobre el otro, y esto generó con el correr del tiempo tensiones, resentimientos y finalmente conflictos que se van a dar en distintos países de la región. Pero a partir del 2001, a partir del 11 de septiembre, y con mucha fuerza a partir del 2011, a partir de las primaveras árabes y la explosión del conflicto en Libia, lo que vamos a ver es la emergencia, porque esto no existía antes, salvo particularmente, podríamos decir, en el caso de Somalia, pero también con distintas características, y ahora va a tomar las características de grupos terroristas. Es a partir de ese momento que empezamos a ver grupos particularmente terroristas. Ya no hablamos de autodeterminación nacional, ya no hablamos de conflictos étnicos, hablamos de grupos de corte islámico, particularmente, vamos a decir la realidad, los dos grupos más reconocidos a nivel internacional, como son Al-Qaeda por un lado y el Estado Islámico por otro, ISIS. Estos dos grupos, primero Al-Qaeda y luego el Estado Islámico, van a comenzar a tener una participación cada vez mayor en el continente. ¿Por qué? Vamos por partes, ¿no? Porque es un gran continente África, son más de 50 países, son realidades totalmente diferentes y también es totalmente diferente la actuación de los grupos en cada uno de estos estados. Decíamos que con el conflicto libio, con la explosión del conflicto libio, lo que se va a desatar va a ser luego el conflicto en Mali. Luego del conflicto de Libia, Mali va a vivir un conflicto propio y una partición autoproclamada, es decir, un sector en el norte del país, particularmente los tuaregs, van a proclamar la República de Azawad, pero eso va a ser aprovechado por los grupos del Estado Islámico para generar un conflicto armado dentro del país y finalmente los tuaregs no van a lograr esa independencia porque se va a mezclar con estos grupos. En la zona del Magreb, lo que es Libia, Túnez, Egipto, ya teníamos accionar de grupos violentos también en Argelia desde finales de los 90. Finales de los 90 o principios, entre principios y finales, la década del 90 va a ser una década en la cual combatientes que habían ido a la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética vuelven a sus países, principalmente Argelia y Egipto, y se van a generar algunos grupos violentos de corte islamista. Pero no van a tener mucha llegada ni mucha repercusión, pero sí a partir del 2001, Al-Qaeda, y sobre todo a partir de la invasión a Irak, a partir del 2003, va a tener células que van a empezar a operar en lo que va a ser Al-Qaeda en el Magreb islámico. Es decir, va a tener como su propia filial. Después vamos a ver que hay filiales de Al-Qaeda y filiales del Estado Islámico. Su propia filial que va a operar en el Magreb y en el Sahel. El Sahel, Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad. Países al sur del Magreb africano, donde estos, disculpen, estos grupos van a ir comenzando a ganar fuerza y a reclutar combatientes a medida que también la situación política y la situación económica se va deteriorando. Es a medida que esto va sucediendo que Al-Qaeda va ganando terreno. También tengamos en cuenta que se trata de algunos estados que son muy débiles en sus capacidades de controlar el territorio.
los países del Sahel, que es donde hoy se concentra la mayor actividad terrorista, son países muy extensos en territorio, pero con mucho desierto. Y en ese desierto, inicialmente, estos grupos lo usaban casi como campo de entrenamiento para realizar operaciones en otros lugares, pero con el correr de los años fueron encontrando una población y una situación en el lugar predispuesta para ir ganando combatientes y sumarlos a sus filas. Decíamos que en el 2011 se va a dar este conflicto en Mali. Justamente esto que decíamos de hay que tener en cuenta todos los factores. En Mali había una división histórica entre el norte y el sur, un sur más desarrollado y un norte que siempre se consideró olvidado, que no tiene infraestructura, que no tiene los mismos recursos, y allí particularmente la población de la etnia tuareg es una población que siempre ha sido excluida del Estado, excluida incluso en Libia también de los derechos de ciudadanía, una población nómade, pero con una presencia muy importante, tanto en Libia como en el norte de Mali. Este conflicto interno va a abrir la puerta a que los grupos armados, los grupos violentos, encuentren allí un lugar también para ejercer sus acciones. Y entonces nos vamos a encontrar con que dentro de Mali, actualmente, hay tanto presencia de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Incluso esto ha llevado a enfrentamientos entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Se enfrentan entre ellos adentro de Mali. También dentro de Níger o dentro de Chad. Pero en Mali esto es mucho más evidente y la situación desde que comenzó el conflicto no ha logrado estabilizarse. Ahí también tenemos que tener en cuenta lo que ha sido el accionar de los actores extranjeros. Particularmente en el Sahel, que países que habían sido colonias francesas, el accionar de Francia ha sido central en lo bueno y en lo malo, ¿no? Desde que comenzó el conflicto en Mali, comenzó una operación militar francesa allí, que en agosto del 2014 se estableció como la Operación Barkhane, una operación con tropas francesas que asistían a los ejércitos locales, a los ejércitos de Mali, de Níger, de Chad, de lo que se considera el G5 Sahel, asistían a estos ejércitos en la lucha contra el terrorismo. Lo cierto es que pensar en la lucha contra el terrorismo solo desde una visión militarizada no dio resultados. Eso está hoy en la agenda, ¿no? Hoy está a la vista que la operación Barkhane fue un absoluto fracaso. Esta operación, justamente hace poco más de un mes y medio, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que la va a rearmar o rearticular, porque algunos analistas dicen que se transformó en el Afganistán de Estados Unidos, ¿no? La idea de hace 7 años que están las tropas francesas en el Sahel combatiendo al terrorismo y no solo no frenó el terrorismo, sino que creció. Entonces, parece que no está haciendo ningún efecto positivo estas operaciones militares y cada tanto dicen que capturan a algún jefe, pero capturar a algún jefe no resuelve el hecho de que estos grupos están ahí y casi que podríamos decir que llegaron para quedarse. Justamente esta operación, este cierre de la operación o transformación de la operación Barkhane va a consistir en cerrar bases militares en Mali y reducir la cantidad de tropas francesas, pero a la vez aumentar las tropas con tropas de otros países europeos. Con lo cual, no es que se termina la estrategia militar, sino que lo que se va a dar es una reorganización de las tropas y un compartir la responsabilidad.
¿Y esto por qué? Porque Francia no quiere quedar como que está fracasando solo. Entonces, pongan tropas ustedes también, otros países europeos, y entonces si nos va mal a todos, no me va mal a mí solo. Como lo enmarcó en esta transformación de la Operación Barkhane, Francia la enmarca en poder contener la llegada de refugiados a Europa. Entonces, el primer apoyo que recibió, al menos en la declaración, hay que ver si esto se traduce efectivamente en tropas, es de Italia y de Grecia, que dijeron sí, vamos a apoyar con tropas. ¿Por qué? Porque son los principales destinos de refugiados en Europa. Entonces, si es para prevenir la llegada de refugiados, vamos. Pero lo que no se tiene en cuenta es que la estrategia militar sola en ningún caso ha funcionado, ni en Afganistán, ni en el Sahel, porque no resuelve las causas profundas del terrorismo en la región. Y las causas profundas tienen que ver con países con pobreza extrema. Justamente los países del Sahel son de los países más pobres de todo el mundo, directamente. Desigualdades que se dan al interior de estos estados, como decíamos el caso de Mali entre el norte y el sur, o otros casos también entre lo rural y lo urbano, entre alguna población y otra, vamos a ver el caso de Nigeria también, entre los cristianos y los musulmanes, divisiones propias de los estados que eran previas a la llegada del terrorismo. Y quizá lo que siempre visualizo y planteo cuando hablo del terrorismo y de la ampliación de estos grupos en algunas regiones es la falta de horizontes para los jóvenes. Se trata de países con altísimas tasas de natalidad, con algunas de las tasas de fecundidad más altas del planeta. 7 hijos por mujer en Níger, por ejemplo. Entonces, de promedio estamos diciendo. Esto hace que sean poblaciones muy, muy jóvenes, pero que viven en la pobreza extrema, en el desempleo y en la falta de horizontes de otro tipo de vida. Entonces llegan estos grupos que plantean su lucha como una causa, que quizá también con promesas de mejorar esa calidad de vida, y estos jóvenes se terminan sumando independientemente de los motivos religiosos. Entonces, es muy distinto el terrorismo en África que el terrorismo en Afganistán o el terrorismo en Irak, donde también hay cuestiones económicas y de desigualdad, pero donde quizás el factor religioso es mucho más definitorio a la hora de identificarse con ese proyecto, con esa causa, con ese grupo. En África, lo que está convocando a los jóvenes africanos a unirse a estos grupos es la desesperación. Y en la medida en que esta situación no mejora, no va a dejar de haber grupos violentos. Decíamos que, o planteábamos que hay un accionar muy distinto y hay una narrativa también sobre el terrorismo en África, porque también hablar de terrorismo en lugar de hablar de los problemas económicos, en lugar de hablar de los problemas sociales, en lugar de hablar de grupos que luchan por el poder o por la autodeterminación nacional, hablar de terrorismo también permite militarizar las acciones. Y no solo Francia militarizó sus acciones en África, también Estados Unidos, que se había retirado allá hace tiempo de Somalia, volvió a tener acciones militares en África con la base militar en Djibouti y otras bases militares que ha ido instalando con el correr de los años, y aunque no son operaciones militares a gran escala como las que tiene habitualmente en Oriente Medio o en otras regiones, empieza a tener una participación cada vez mayor en el continente desde el punto de vista militar. Que si, volviendo a ponerlo en contexto, tenemos en cuenta que China tiene una enorme participación en África, pero desde el punto de vista económico, es decir, desde las inversiones, la infraestructura, los préstamos también y las sociedades comerciales con los recursos naturales africanos, esta participación de Estados Unidos tiende a buscar también moderar de alguna manera o contener esta ampliación del poderío chino en el continente. También tener en cuenta que hay participación de otros actores extranjeros,
justamente a raíz de esta readecuación de la operación Barkhane, se sabe que Mali planteó que iba a pedir ayuda a Rusia y a Turquía si los franceses se iban. Y Rusia y Turquía tienen participación directa en el conflicto de Libia. Es decir, esta internacionalización de los conflictos los vuelve a su vez más complicados porque los franceses no se van a quedar quietos si los rusos y los turcos se meten en Mali. Porque los franceses consideran a sus ex colonias casi como colonias todavía. Es una cosita que tienen ahí los franceses con sus ex colonias de considerarlas aún propias. Decíamos que Al-Qaeda y el Estado Islámico tienen varias filiales o sucursales, por decirlo de alguna manera, en el continente. El Estado Islámico, que nace en Irak y Siria, va a ampliarse. Allí podemos decir que fue derrotado en el territorio, pero sigue operando, tiene más de 16.000 combatientes todavía entre Irak y Siria, pero fue ampliándose y generando algunas células en lo que es el continente africano. Tiene 3 filiales principalmente, a las que el Estado Islámico las llama provincias. Particularmente son poderosas, no son menores. Tiene la provincia de África Occidental, la provincia de África Central y la provincia del Sinaí, en el norte de la península del Sinaí de Egipto. La provincia del Sinaí va a surgir allá por el 2014 y ese grupo llevó a cabo al menos 160 ataques, sobre todo en contra del ejército egipcio. Se enfrenta sobre todo al ejército egipcio. Han tenido un impacto bajo sus acciones porque se concentran geográficamente en ese lugar, pero cada vez hay acciones con mayor frecuencia. La más poderosa de las provincias del Estado Islámico es la provincia de África Occidental, que se va a formar como tal cuando Boko Haram le jura lealtad al Daesh. Boko Haram es un grupo terrorista que nace como un grupo político en realidad, no como grupo terrorista, nace como un grupo político. En Nigeria, en el norte de Nigeria, compuesto por musulmanes, era un grupo político compuesto por musulmanes, pero que lo que buscaban era como una mayor religiosidad en el gobierno y que luego de algunos hechos en los cuales fueron muy reprimidos, algunos encarcelamientos, se convierte en un grupo violento. Este grupo violento es muy reconocido y salen cada tanto, incluso en estos últimos meses, noticias por secuestrar niños y jóvenes de escuelas, pero por realizar secuestros masivos, 200, 300 niños o jóvenes. El primer hecho que los hizo famosos, entre comillas, a nivel mundial, fue el secuestro de más de 200 jóvenes, mujeres, estudiantes, de las cuales pocas han sido liberadas o han logrado escaparse, y de la mayoría no se sabe qué fue de su vida luego de ese secuestro. Y los secuestros los realizan porque ellos están en contra de lo que consideran la educación occidental. Y entonces creen que debería haber una educación islámica y que esa educación es impura y que les lava el cerebro, bueno, un montón de cuestiones. En el año 2015, Boko Haram va a jurar lealtad al Estado Islámico. Esto es algo que se va a dar bastante, que algunos grupos locales lo que hagan sea jurar lealtad a Al-Qaeda o jurar lealtad al Estado Islámico. Esta cuestión, bueno, en los últimos tiempos un poco está en tensión porque mataron al líder de Boko Haram por rehusarse a seguir lo que decía el nuevo líder del Estado Islámico, es decir, hay divisiones dentro del propio Boko Haram. Pero este grupo terrorista, hay que decirlo, sea del Estado Islámico o no, tenga lealtad o no, ha causado un conflicto muy serio en el norte de Nigeria, con muchos muertos, con muchísimos desplazados en el país, y un conflicto que lleva años y que el gobierno no puede terminar de resolver.
a pesar de que en Nigeria hablamos de un estado quizá con mucha más fortaleza que uno de los estados quizá más desarrollados de la región, o con desigualdades, con dificultades, pero uno de los países más importantes de la región, y que sin embargo tampoco ha logrado resolver definitivamente este conflicto interno que expulsa refugiados, que genera desplazados internos y que genera esto, ¿no? Que cada tanto tiempo cientos de niños sean secuestrados y corra riesgo su propia vida. Y la otra provincia es la provincia del Gran Sahara, que opera en lo que es, dijimos, la región del Sahel, en lo que es la zona del lago Chad, y también en la zona del sureste de Mali, el oeste de Níger y el noreste de Burkina Faso. Esta es hoy también la provincia más activa, porque en estos países, aunque no salgan las noticias que nosotros vemos a diario, si buscamos Sahel atentados, Sahel terrorismo, todas las semanas vamos a encontrar algún atentado, algún enfrentamiento, algún conflicto, que también lo que ha generado es una enorme crisis humanitaria. En esta región en la cual viven aproximadamente 90 millones de personas, más de 31 millones de personas requieren de ayuda humanitaria. Lo dice la ONU, la ayuda humanitaria para comer. Y esto tiene que ver con que son desplazados de sus hogares, con que no pueden desarrollar sus trabajos, y también con una situación, decíamos, de pobreza extrema generalizada. Pero tampoco se puede pensar en un crecimiento o desarrollo con estos conflictos internos que están allí. Y la última de las provincias, que es verdaderamente muy preocupante, porque en realidad en todas las partes de África preocupa, pero se está dando una extensión hacia el África subsahariana. Es decir, hacia países que, de hecho, hasta mayoritariamente no son musulmanes. Entonces, ahí vemos cómo no se le puede adjudicar al terrorismo africano una identidad religiosa o absolutamente religiosa. Es decir, sí, son grupos terroristas islámicos, pero que están teniendo acciones en países que no son de mayoría musulmana o en los que la identidad religiosa no es la identidad principal, no es la identidad que más pesa. Y esto es lo que está sucediendo hoy en Congo y en Mozambique, donde están las filiales más recientes del Estado Islámico y las que a mí me generan más temor. Primero porque en el caso de Congo venimos de una historia muy crítica de décadas de conflictos internos e importados, un poco y un poco, ¿no? Conflictos del propio Congo, pero también conflictos que han llegado de lo que fue en su momento el desplazamiento de refugiados desde Ruanda, cuando fue el genocidio de Ruanda en 1994, y aquellos refugiados fueron a Congo y generaron un conflicto interno dentro de Congo también. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con el propio país y provincias como Kivu del Norte o la provincia de Goma, donde la situación es crítica permanentemente porque hay más de 115 grupos armados distintos. Es decir, una de las cuestiones que se plantea respecto del terrorismo es, bueno, si la ofensiva militar no funciona, tenemos que pensar en negociar quizá, ¿no? ¿Por qué no negociar algo? ¿Qué es lo que sucede? La narrativa en contra del terrorismo plantea que con los terroristas no se negocia, ¿no? La narrativa de Estados Unidos es con los terroristas no se negocia, hasta en las series, ¿no? Yo miro muchas series estadounidenses y dicen, no negociamos con terroristas, cuando los terroristas secuestran a alguien o pasa algo así. El tema es que si no hay alguna posibilidad de abrir una opción política, y la guerra, esta guerra asimétrica, guerra de guerrillas, no termina nunca, porque no terminó en Afganistán, no terminó en Irak, no termina en Siria, tampoco va a terminar en África. Es cierto que sentarse a negociar con un grupo armado no es fácil, pero abrir una opción política es como la única posibilidad de pensar en otra alternativa a la militarización
Mientras tanto, intentamos resolver las causas estructurales, porque si no resolvemos las causas estructurales va a seguir habiendo violencia. Pero en el caso de Congo, es casi imposible pensar en negociar con los grupos armados, porque ¿cómo negocio con 115 actores diferentes? Que quieren cosas diferentes, que tienen intereses diferentes. Es virtualmente imposible hallar una solución al conflicto que deje contentos a todos. Y tampoco el gobierno ha tenido la capacidad militar de poder resolver esta cuestión, porque tengamos en cuenta que también muchos de estos grupos se financian, en el caso de Congo, por ejemplo, con el contrabando de coltán. Contrabando de coltán que hoy es exportado desde Ruanda, con lo cual ahí Ruanda también tiene lo suyo que ver, y que financia estos grupos armados. Bueno, en Congo hay una reciente filial del Estado Islámico. Y esto es algo que hay que mirar con mucha atención. No ha tenido todavía un gran despliegue, pero están ahí. Están ahí en un estado que decimos que tiene 115 grupos armados, que tiene también una pobreza estructural, falta de infraestructura, que en el medio tiene una enorme selva casi impenetrable, lo cual también hasta geográficamente genera dificultades para la comunicación del propio país entre sí. Y que digo en términos sanitarios, en Congo es donde vemos brotes de ébola cada tanto, vemos brotes de lo que se les ocurra. Ni hablemos de COVID, que África está siendo continente, hoy empieza a ser un continente más castigado por el COVID, sobre todo con la variante Delta. Pero en África la gente se muere de otras cosas. Es más, se muere de las cosas más simples, de aquellas enfermedades que en Occidente, que ya casi no nos morimos. Bueno, en África sigue muriendo la gente por esas causas. Y mueren de hambre también, porque esa es también la realidad. Y el otro caso es el caso de Mozambique. Mozambique que también tiene una historia de conflicto. Recordemos que la bandera de Mozambique tiene una AK-47, es decir, es el país que tiene una AK-47 en su bandera. Y esto habla de una historia también conflictiva, pero también en el norte de Mozambique, donde hay recursos naturales importantes, donde hay reservas muy grandes de gas natural, está operando otra filial del Estado Islámico. El gobierno la está combatiendo, pero bueno, es muy difícil combatir a estos grupos terroristas. Si es difícil, no lo logró Estados Unidos, ¿qué esperamos de países con una potencia militar muchísimo menor? En Mozambique hace algún tiempo, aunque después algunos lo desmintieron, pero la verdad es que lo desmienten para no, a veces desmienten algunos de estos hechos para no generar más terror del que los hechos en sí mismos generan. Se dice que el Estado Islámico decapitó a cientos de personas en un estadio de fútbol en Mozambique y ha tenido mucho accionar armado en el norte del país. Eso es lo que hace al ISIS, al Daesh, al Estado Islámico. En lo que hace a Al Qaeda tiene también, en lo que es particularmente África, porque también tiene otras filiales fuera del continente africano, tiene una filial, la filial que mencionábamos anteriormente, Al Qaeda en el Magreb Islámico, que tiene sobre todo en el norte su centralidad. También tenemos a Hamad Nusrat al-Islam wal Muslimin, es muy difícil el nombre, que es, porque tienen nombres particulares, la filial que opera en Mali, en Burkina Faso y un poco en Níger. Es esta que se enfrenta con el Estado Islámico en el Sahel. Tenemos también Al-Shabaab, que es la filial en Somalia. Somalia, país que quizá toma más dimensión por el tema de la piratería a nivel internacional y también por un conflicto que nunca se termina de cerrar, pero precisamente por este conflicto que no se termina de cerrar y la inestabilidad del Estado, es que Al-Shabaab es un grupo muy poderoso en el país que juró lealtad a Al Qaeda particularmente. Y también tenemos otras células en otras pequeñas células en otras partes del continente, pero esas son como las más importantes. Entonces,
Cuando pensamos en el terrorismo africano, decíamos, la narrativa es importante para entender qué es lo que se dice de. Y entonces se adjudica el terrorismo en África a las divisiones internas, a una cuestión étnica, a que son bárbaros, esta idea de son unos atrasados que se pelean entre ellos por motivos étnicos. Y la realidad es que el terrorismo no se asienta a estos grupos terroristas, que son un fenómeno nuevo de los últimos 20 años, podríamos decir, y con mucha más potencia de los últimos 10, no se asienta en estos conflictos étnicos. También se dice, bueno, es el terrorismo religioso, es el islamismo radical. Y sí, son grupos terroristas islámicos, pero veíamos que operan en países cuya población no es mayoritariamente islámica. Y que la identificación de la población con estos grupos no pasa tanto por la religiosidad, sino más bien por la falta de horizontes, el descontento y estas desigualdades internas que estos estados vienen un poco arrastrando hace muchos años y que en los contextos de inestabilidad política y de falta de capacidades estatales un poco para controlar el territorio, lo que hacen es permitir este caldo de cultivo, este contexto favorable para que estos grupos violentos, particularmente acá sí tenemos que decir grupos terroristas, puedan ir creciendo. Y es difícil pensar en que vayan a retroceder rápidamente si no se abordan las cuestiones estructurales, porque las respuestas militarizadas terminan generando más violencia. Decíamos, la lectura de que frente al terror no hay posibilidad de diálogo, esconde las causas principales que están detrás de estas rebeliones e imposibilita una resolución política, que no en todos los casos es posible, pero en algunos quizás sí. Podría abrir la puerta a la posibilidad de generar algún acuerdo de paz, con alguna participación política de estos grupos dentro del Estado. Es decir, no todos estos grupos tienen los mismos intereses y las mismas intencionalidades dentro de cada país, y entonces poder sentarse a dialogar podría ser una puerta a resolver los conflictos. Porque si seguimos teniendo esa visión de que son conflictos religiosos, que no se puede dialogar y que son radicales, con los cuales no se negocia, no hay posibilidades de pensar lamentablemente, ¿no? Con todo el pesimismo que esto involucra, no hay posibilidades de pensar en una solución a esto. Pensemos también que en el mediano y largo plazo, África enfrenta algunos desafíos muy importantes. El cambio climático está afectando profundamente al continente, sobre todo con lo que es la desertificación y la expulsión de población de esos territorios, porque ya no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas, no pueden cultivar sus alimentos, no pueden ya vivir en ese lugar, lo que se llaman los refugiados ambientales. Y esto genera disputas por las tierras fértiles, aunque ya se están generando disputas por las tierras fértiles en aquellos países en donde la desertificación avanza. África también vive un boom demográfico. Crece la población todo el tiempo. Va a ser, sin duda, el continente más poblado muy pronto, y países como Nigeria también viven una gran explosión demográfica. Entonces, vamos a tener millones de niños próximamente y de jóvenes, tiempo más tarde, que necesitan insertarse en el mercado de trabajo para ir a lo más mínimo. Un mercado de trabajo que no crece, porque si bien se está dando un crecimiento económico en algunos de los países africanos, particularmente en lo que se han llamado los leones africanos, Ruanda, Congo, Etiopía, Botsuana, entre otros, este crecimiento es un crecimiento muy desigual. Y un crecimiento desigual, primero entre lo urbano y lo rural,
porque hay un crecimiento y un desarrollo importante de las ciudades. Si ustedes ven imágenes de las ciudades africanas, no tienen nada que ver con la imagen que nos hacemos de África habitualmente, las grandes ciudades o las grandes capitales de los países africanos. Son ciudades muy desarrolladas, muy modernas, pero son las grandes ciudades. Y luego hay una enorme ruralidad que vive de la agricultura de subsistencia. Y esa ruralidad que vive de la agricultura de subsistencia, en la medida en que se genera este boom demográfico, se encuentra con cada vez más jóvenes con menos posibilidades de insertarse en el mercado laboral. E incluso también dentro de las ciudades, el empleo que se genera es un empleo precario. Esto alude a todo el mundo, igual no solo al continente africano. Es un empleo informal, es un empleo... Bueno, definitivamente hoy la tecnología no está conmigo. ¿Me escuchan ahí? Sí. El internet no está conmigo hoy. Quiere que vuelva a la presencialidad el internet. Por eso en septiembre nos encontramos en la plaza. Si no nos abren la biblioteca, lo hacemos en la plaza con sillitas. Nos llevamos ahí el mate y lo hacemos en el verde del pasto. Pero bueno, no, es la inestabilidad de la conexión que suele suceder. Y evidentemente hoy está sucediendo más. Les decía entonces que estas desigualdades que se dan en las ciudades también tienen que ver con el empleo informal, el empleo precario que hace a todo el mundo y que quedó muy en evidencia durante la pandemia. ¿No se pudieron conectar por problemas de internet? Ah, entonces debe haber algún tema con el internet, porque yo no vi el mensaje, pero tampoco mi mamá, que siempre se conecta, se pudo conectar. Debe haber algún problema de conectividad. Bueno, entonces, sí, el internet es eso, quiere que nos encontremos en persona. Queda grabada igual esta charla, yo después la subo a YouTube por si alguien luego la quiere ver que no se haya podido conectar, como para que quede la charla grabada. No sé si se me va a grabar bien porque capaz que se me graba en partes. Acá dice Diego que hay algún problema con Movistar. Sí, justo mi mamá tiene esa conexión a internet, así que quizá está caída esa conectividad. Bueno, para ir cerrando un poco, abro por supuesto a preguntas, a charla, debate. Decíamos entonces, tenemos una lucha por los recursos naturales, pero también por el agua. Se viene la lucha por el agua que ya existe, pero se viene la lucha por el agua de las propias poblaciones en zonas muy desérticas y con sequías que se van incrementando. La lucha por los recursos, la lucha por las tierras fértiles. Una población eminentemente joven que no encuentra horizontes laborales o horizontes de vida. Yo lo pienso en horizontes de vida porque es pensar que no hay una posibilidad más allá, que no hay un proyecto de futuro. Y conflictos internos que se ven agravados por el accionar de los actores externos de otros países que con sus intereses se meten. Estados Unidos, Francia, Rusia, Turquía, China, todos tienen intereses en un continente que es riquísimo en recursos naturales, pero cuya población está altamente empobrecida. Lamentablemente el futuro no resulta muy augurioso para los africanos. Uno esperaría que las cosas mejoren, pero no voy a ser una optimista irracional tampoco. Si no hay una búsqueda de una salida que tenga en cuenta también a las poblaciones locales, porque ese es un error que han cometido todas las potencias, incluso la ONU con sus misiones de paz, porque las misiones de paz de la ONU no han funcionado en África tampoco. En muy pocos casos funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Porque intentaron imponer un modelo de paz que ellos llevaban y no el modelo de paz que querían las comunidades locales. No un modelo de paz negociado, consensuado entre los distintos actores que forman parte de esa comunidad, que son los que tienen que sostener esa paz en el largo plazo. Si se intentan imponer respuestas militarizadas, si se intentan imponer respuestas por parte de potencias que se siguen considerando la metrópoli y que siguen considerando a estos países sus colonias en lugar de considerarlos como lo que son estados independientes con poder de decisión,
la situación no va a mejorar, pero además es una situación que tenemos que estar atentos. Si esto avanza en África, no avanza solamente en África. El terrorismo en donde avanza se exporta. Entonces el terrorismo avanzando en África también es atentados terroristas en Europa, atentados terroristas en Asia. También es un conflicto que va a involucrar a todos los actores del sistema internacional y que por ahora, como solo mueren algunos que otros africanos, nadie le da demasiada bolilla, pero que en la medida en que siga creciendo va a ser un problema para todo el mundo, para todo el planeta. Yo lo cierro acá, pero lo abro a comentarios, porque vieron que las charlas no me gusta hacerlas demasiado largas, no más que 1 hora, pero abro a comentarios, preguntas, lo que quieran. Hola, Meli. Sí, Diego. Hola, ¿me escuchás? Bueno, quería saber si me escuchabas. Bueno, no, nada, un comentario o pregunta. Más que nada pareciera ser que lo que se puede ver es que el conflicto geopolítico entre las potencias como que lentamente se va trasladando a África, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos, porque es un continente que sus estados nacionales son, creo yo, ¿no?, aún menos desarrollados que los estados nacionales latinoamericanos y con recursos menos explotados que los recursos naturales que fueron explotados durante todo el siglo XX en América Latina. Y que por ahí lentamente se va a ir trasladando el conflicto o va a tener más relevancia geopolítica África que América Latina. Sí, creo que sin duda es así, porque es riquísimo en recursos de los tradicionales, podemos decir, de África y también de los entre comillas, nuevos, ¿no? Nuevos me refiero a los Claro, que, de las tierras raras. claro, tierras raras, coltán, que son tan necesarios hoy para la producción de las nuevas tecnologías, el coltán para los celulares, las tierras raras para también nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con energías renovables. Entonces, la disputa entre Estados Unidos y China ya se trasladó a África. Lo que pasa es que Estados Unidos la aborda de manera militar. No está abordándola de la manera en que la aborda China, que es con inversiones, con infraestructura. Y los europeos que siguen teniendo la misma visión antigua, sobre todo los franceses, de yo soy la colonia y yo te vengo a ayudar, pero también ayudar con una perspectiva militarizada y no con una perspectiva de la ayuda económica. El dinero que invierten en las operaciones militares lo invirtieran en ayuda económica para invertir en esos países, se resolverían unos cuantos problemas económicos y eso dificultaría la ampliación del terrorismo. Pero obviamente hay que hacerle el negocio a la guerra también y a todos los que financian la guerra. Sin duda, esto de que participen cada vez más Rusia, Turquía, son las disputas geopolíticas trasladándose al continente africano, lo cual es peor para los africanos, pobres africanos, ¿no? Sí, es así. Y Melissa, hola. Hola, Daniel. Excelente como siempre tú. La capacidad que tenés para en 1 hora dar un pantallazo tan bueno, ¿no? O sea, no tengo duda, yo coincido en que, así como vos más de una vez planteaste que este siglo es el siglo de Asia, yo no dejaría de lado África por todo lo que implica, ¿no? Desde el punto de vista solamente de los africanos, sino lo que vos mencionás, sus efectos colaterales con Europa. E incluso hay un hecho que es claro, ¿no? O sea, es evidente que hay una explosión, y va a haber una explosión demográfica en África, con la tasa de nacimiento, eso es real. Y simultáneamente hay una necesidad de crecimiento poblacional en Europa que no existe, que no tiene, al contrario, hay un receso. O sea, ¿de dónde va a mantener el sistema económico Europa? No lo va a hacer a futuro con los propios recursos humanos por el envejecimiento de su población y porque no va, bueno, lo que tantas veces hemos hablado de cómo ocurre en Japón o en China, también en Europa, claramente. O sea que
con fines filántropos, los europeos van a tener que pensar en África, porque va a ser la principal fuente de mano de obra. Yo sé que es utópico porque no es sencillo, pero está claro que en un lugar va a sobrar gente y en otro va a faltar. Y si eso no se organiza, lo único que vamos a tener es este efecto deplorable de las migraciones y las masacres naturales en el Mediterráneo en forma intensificada. O sea, no es ya una intención así de filántropo, sino que va a haber una necesidad de organizar eso, incluso desde el punto de vista de los objetivos europeos, ¿no? De tratar de que eso ocurra en forma ordenada y tratar de obtener de África esa mano de obra que hoy no tiene. O sea, quizás suene como más una intención que otra cosa, pero yo veo que esa explosión demográfica que vos mencionaste que se viene, va a ser de impacto real, sí o sí. O se organiza o se conflictiviza, no hay duda. Exacto. Y ese conflicto interior se va a exportar, me parece. Exacto, ¿no? si los europeos lo organizan, como vos decís, pueden sacarle una ventaja a eso. Lo organizan en la forma de decir, bueno, abrimos las migraciones de determinada manera. Y entonces eso descomprime a las juventudes africanas que pueden migrar eventualmente en búsqueda de un empleo y un trabajo y les genera una mano de obra a los europeos. En la medida en que sigan teniendo una política como la actual, que es casi de puertas cerradas, donde entran en calidad de refugiados porque el conflicto ya se dio, porque la guerra ya está. Si vos podés descomprimir antes, podés evitar incluso el surgimiento de esos conflictos, porque ese joven va a tener la posibilidad de emigrar como una alternativa, aunque no la tomen todos, como una alternativa de horizonte. Eso genera un horizonte también para ese joven. Los europeos lo que pasa es que no creo que quieran resolver su problema de mano de obra con la importación de africanos. Pero bueno, esa ya es otra cuestión. O importan mano de obra o se ponen a tener hijos y evidentemente no se están poniendo a tener hijos. Tal cual, ese es lo que uno percibe. Y un comentario que quería hacer que me parece siempre dentro de la complejidad africana, yo creo que es sin duda el país, el continente más complejo. Obviamente siempre le adjudicamos esa complejidad a los efectos nefastos en que se implementó el colonialismo y la división de África. En una oficina en Europa se decidió cómo iban a dividir los países, etcétera, etcétera. En un análisis simplista decimos, bueno, los problemas étnicos es fruto de esa forma autoritaria y no consultada en que se dividió el país. Pero después tenemos casos como lo que ocurrió el año pasado en Etiopía, que nos llama a la reflexión de que los problemas y las disputas étnicas son problemas reales que van más allá del proceso postcolonial. Casualmente, Etiopía, el país que nunca fue colonizado y que se planteó como una, ¿cómo le llamás? Una etnocracia, ¿no? Con divisiones de provincias según las etnias, acaba de terminar con una guerra civil que todavía no terminó. O sea, y eso es más preocupante porque no se ve la luz en el túnel. ¿Cómo gestionar y cómo manejar esas diferencias étnicas? La solución no es tener 500 países más, pero algo van a tener que hacer. Es el punto que yo veo donde no se me ocurre nada realmente. No, sin duda es, a ver, en muchos casos tuvo que ver el colonialismo, sí, por cómo marcaron esas fronteras, pero los problemas étnicos existían. Es por cómo marcaron las fronteras, pero como decís, Etiopía que nunca fue colonizado, que resistió al ejército italiano en su momento, y que siempre fue visto como el ejemplo desde el país, y uno de los países también más desarrollados y más desiguales, ¿no? Porque en Etiopía tenemos mucho desarrollo en los centros urbanos y una economía pujante en muchos sentidos, pero una ruralidad también en la miseria absoluta, una ruralidad que pasa hambre, por cuestiones climáticas también, gravísima sequía, los atacaron las langostas también, hay que decir que tuvieron mala suerte en algunas cosas, pero como decís, la guerra civil, el conflicto en Tigray, demostró que esto que venía siendo una democracia
multiétnica, pluricultural, etnocracia, como la queramos llamar, también tiene dificultades étnicas, y también tengamos en cuenta una cuestión. En todo el mundo las dificultades hoy están pasando por el bolsillo. La economía con la pandemia se resintió en todas partes del mundo y está llevando a crisis en todos los gobiernos del mundo. Entonces, estaba viendo hace poquito, bueno, ya viene sumido en la crisis económica hace ratazo Líbano, que está prendido fuego. Protestas en Túnez, que vuelve con una cuestión económica muy grave. En los propios países europeos, los gobiernos están, muchos en la cuerda floja o en crisis, o no saben cómo les va a ir en las próximas elecciones. Protestas en Latinoamérica también que hemos visto, porque realmente la crisis económica ha sido muy, muy dura, y en África, a pesar de que no fue tan afectado en cantidad de casos por el COVID, la pandemia tuvo una incidencia enorme, primero porque las exportaciones, lo que exporta África, principalmente los recursos naturales, sufrió una baja importante de los precios a raíz de la caída del comercio internacional. Pero por otro lado, porque hoy decíamos, hay una altísima tasa de informalidad en el empleo. Entonces, todos esos trabajadores informales que no podían salir a trabajar porque también hubo medidas restrictivas y cuarentenas, todos esos trabajadores no tenían ingresos. Y a diferencia de lo que pasó en Latinoamérica, donde, aunque sea mucho o poco, los estados pusieron plata en el IFE, en nuestro país, en apoyo a las pymes, en otros países tuvo otros nombres, ¿no? Pero con formas que pueden no gustarnos, como los chilenos que permitieron el retiro anticipado de dinero de la pensión. A mí no me gusta esa forma, pero por lo menos la gente tenía plata en el bolsillo. Como sea, los latinoamericanos y particularmente los sudamericanos asistieron a la población con ayuda económica durante la pandemia, sobre todo durante la época de mayor confinamiento. En África no los asistieron porque los estados no tenían cómo tampoco, no tenían recursos para hacerlo. Entonces esa gente quedó totalmente en la lona, o sea, muchas veces recurriendo incluso a prestamistas, esto que se da tanto en la ruralidad, tanto en India como en África, o vendiendo lo poco que tenían para poder sobrevivir, y cayeron, quienes no estaban en la pobreza quizá cayeron en la pobreza, y quienes estaban en la pobreza extrema. Y eso ha generado en mucho descontento dentro de los países africanos. Digo, lo vimos hace un par de semanas en Sudáfrica, que también es uno de los países más desarrollados de África, Sudáfrica. Y las protestas fueron enormes. ¿Y era porque lo habían mandado a la cárcel al expresidente Jacob Zuma? No, no me creo que es por eso. Eso fue un detonante para que un pequeño grupito saliera a la calle, de los que apoyaban al expresidente Jacob Zuma, pero la mayoría después de los sudafricanos que salieron a la calle lo hicieron porque están complicados para vivir día a día, tienen complicada la economía, y salieron, y bueno, se vivió episodios de muchísima violencia, también una represión brutal, saqueos, un horror lo que han sido las manifestaciones en Sudáfrica, pero lo que muestran es eso, la economía está crujiendo en todos lados, menos en China, donde igual no cruje en China porque también el gobierno contiene y China tiene reservas. Pero ojo en los próximos años a ver el impacto. China suele sufrir efectos tardíos de las cosas, como en su momento sufrió el efecto tardío de la crisis financiera de Estados Unidos, y la ralentización del crecimiento chino se va a dar recién entre 2011 y 2013, aunque la crisis financiera había sido en el 2008. Puede llegar a tener un efecto tardío de la caída del comercio internacional de la pandemia. Va a poder sostenerse con sus recursos propios hasta cierto punto. Y Estados Unidos también está viviendo en una burbuja de que inyectó dinero en la economía con el gran plan de rescate, pero eso después lo tenés que sostener en el tiempo. Lo mismo le va a pasar a la Unión Europea con ese gran plan de salvataje económico. Son planes que en el corto plazo, por supuesto que sirven, pero que después hay que ver qué va a pasar cuando todo esto termine. ¿No? Esa es como la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con la economía, me pregunto, cuando finalmente, en algún momento, la pandemia termine? Si es que no se nos viene otra pandemia antes, ¿no? Ahí esperamos que no, yo quiero ser muy optimista, que no va a haber otra pandemia, por favor, pero
lo cierto es que hay que pensar en el escenario económico y en el escenario social conflictivo que se viene al final de la pandemia, porque lamentablemente va a estar con mayor o menor presencia según cada país y según cada realidad, pero eso por algún lado el descontento va a salir. Melissa, es clarito, y fíjate vos, como vos encarás esta crisis económica, tenemos que considerar la alta dependencia que tiene África de la ayuda internacional de las ONG y todos los institutos artesanales que se quedaron sin guita. O sea, vos te imaginás que los millones bien o mal o como quieras, Sí. pero hay un río de guita que llega de Europa, de las organizaciones internacionales, no solo las Naciones Unidas, la UNESCO, hacia Europa. Y esa plata no va a estar más. O sea, va a ser una nueva, otra sequía que va a tener África, de que va a haber reducida muchísimo la cantidad de ingresos que tenía de estas organizaciones, ¿no? Me Bueno, y parece. lo No vimos quiero en ser Haití apocalíptico, también. pero... Lo vemos en Haití, que también Exacto. depende de la ayuda internacional y en estos últimos tiempos con la caída de esa ayuda internacional entra, además de lo que es la crisis de Haití, que daría para hablar 4 horas seguidas de la crisis de Haití, de las cosas turbias, del asesinato de Moisés. Pero sí, o sea, aquellos países que dependen de la ayuda internacional no la tienen. Hay que ver también si se va a bajar un poco lo que es la inversión china en África, porque China probablemente empiece a moderar un poco eso, no lo va a eliminar, pero lo va a moderar un poco, porque tampoco va a tener tantísima liquidez. Va a priorizar quizás estratégicamente algunos países por sobre otros, y qué va a pasar en esos otros que también se van a quedar sin esos recursos, o que van a tener que empezar a devolver los préstamos que le dieron los chinos. Ahí hay un escenario muy, muy complejo. Bueno, gente, si no hay más comentarios o preguntas. Hola. Hola.